¿Cómo está, asambleísta? ¿Me está escuchando? Muy buenos días, un cordial saludo. Muchas gracias. Sí, perfectamente les escucho. Gracias por la Ya. oportunidad de dirigirme a los ecuatorianos, pues, y presto pues a la conversa y a Con expresar mucho pues gusto. todos los temas de interés. Con mucho gusto. Mire, uno de los temas de interés, aunque es eminentemente lo político, es saber cómo está marchando este tema del acuerdo legislativo, ¿no? Porque a medida que va avanzando el tiempo, se viene acercando la época de las elecciones, puede haber por ahí algún proyecto de ley que marque ya alguna especie de distancia. Pregunto, ¿en el proyecto eléctrico urgente todavía se va a mantener esa cohesión en la votación? ¿Cree usted? Estoy convencido de que sí será. Realmente esta asamblea ha demostrado una madurez política que ya ha venido ejerciéndosela desde el día que nos instalamos ya en el primer pleno. Se ha demostrado que con grandes mayorías se puede sacar varias leyes a favor del pueblo ecuatoriano. Entonces, el hecho de haber tenido 6 leyes ya con más de 100 votos, creo que es un claro ejemplo de que sí se puede trabajar en ciertos aspectos. Efectivamente, el día viernes presentó el Ejecutivo ya un proyecto de ley económico urgente en los temas energéticos y el día de ayer pues ya se trató esto en la Comisión de Desarrollo Económico. Esperamos pues que se mantenga como hasta la fecha se lo ha hecho. Confiamos en que así será. Como digo, esta asamblea ha demostrado ya que quiere hacer que el pueblo tenga de nuevo esta confianza en el legislativo. Está en juego mucha credibilidad hacia el legislativo, entonces eso hasta la fecha se ha ido presentando. Esperamos que se sostenga de esta manera pues y poder dar temas eficientes a la sociedad ecuatoriana. ¿Hay algún tema polémico, asambleísta Matovelle, dentro del proyecto eléctrico que pudiera marcar alguna diferencia en el acuerdo? No, pienso que no, se va a manejar similar al proyecto económico urgente anterior. Sí, realmente son temas que benefician a la inversión, que benefician pues a la generación, a la transmisión en el sector eléctrico. Esto fue un ofrecimiento de campaña de Daniel, incluso antes de que se dé todo este tema pues de los costes y todo, ¿no? Esto fue detectado de que tenemos una falencia, de que tenemos problemas en el sector eléctrico por la mala administración y justamente por no dedicarle la atención que meritaba el sector eléctrico, que es el motor, el que genera en la parte de la producción, pues obviamente todo ese impulso que necesitamos. Entonces, yo creo que hacer una ley que beneficie a la mayoría de ecuatorianos se va a sostener, se va a apoyar, y esto ya pasó un primer proceso como fue en la ley económica urgente anterior, que fomenta igual el empleo, fomenta la producción, la inversión. Entonces creo que es algo que le hace bien al país y que se va a desarrollar de una manera como debería ser, ¿no? Una manera ética, una manera frontal. Se debatirá, sí, sin duda habrá puntos en los cuales existen observaciones como en la ley anterior, pero sin embargo el espíritu, el fondo de esta norma justamente es el fortalecer el sistema eléctrico. Asambleísta, un tema que necesariamente pasará por la consulta con los asambleístas de ADN por parte del presidente de la República, seguro es el de la focalización del subsidio a los combustibles. En algún momento tienen que sentarse a conversar de esa necesidad, aparentemente, como así lo ha dicho el presidente de la República. Usted como asambleísta, ¿qué recomendación lleva a esa reunión cuando se dé? Porque ciertamente es un tema políticamente sensible, aunque sabemos que la caja fiscal está seriamente afectada y que se invierte más de 2.300 millones de dólares al año en subsidio de combustible. Sí, efectivamente, el Estado está atravesando una de las peores crisis. El gobierno de Daniel recibió una caja de 183 millones y creo que eso da el ejemplo de la situación crítica que vivimos en el Ecuador. Sin embargo, desconozco si vaya a ser tratado o no esto en la consulta. Ya el Ejecutivo es quien está ya preparando. La ministra ayer hablaba de 12 preguntas que estarán en esta consulta. Lo que sí sabemos es que serán preguntas concretas, directas, que no causen confusión al pueblo ecuatoriano y que realmente den
den una respuesta a las necesidades actuales que tenemos y eso nos permita, pues obviamente, implementar en las reformas constitucionales que como legislativo no las podemos hacer, pues se tomen ya ciertas acciones ya en marcha, pues no a dar esa eficiencia al país en las herramientas jurídicas. El tema de los subsidios es un tema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, incluso algunos gobiernos anteriores, pero pienso yo, y esto lo digo a criterio personal, que no es hora de golpear más la economía de los ecuatorianos, sino más bien luchar y continuar luchando contra los temas de corrupción, continuar luchando pues contra todo eso que nos ha afectado y obviamente pues hacer que ya no existan más golpes a los ecuatorianos en la parte económica, pues en cierto modo también ha sido un alivio el subsidio, pues para poder avanzar en algo a la producción de este país. Lo digo a criterio personal, sin embargo, respeto, existirán mesas de trabajo, existirán mesas de diálogo para buscar soluciones a la crisis económica, una crisis que ya se refleja en la falta de recursos a la policía, se refleja en la falta de recursos a los sectores de la salud, a los sectores de la educación. Entonces eso sí nos está afectando y obviamente es algo heredado a nosotros. Sí, creo que Daniel cogió el país en la peor situación, en la situación más crítica que puede haber, y obviamente estamos aquí para encontrar soluciones y ya no enfocarnos tanto en lo pasado, sino realmente coger y dar ese cambio, ese giro ya al país hacia un nuevo rumbo. Eso es lo que queremos ahora hacer. Abogado, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Omar, muy buenos días. Le confieso que me sorprende un poco su comentario en estos momentos sobre el subsidio. Es a contracorriente, por eso se lo digo, pero es bueno que la gente sostenga sus creencias. Antes de seguir abordando ese tema, ¿no ha compartido la ministra, usted como miembro del bloque oficialista, no tiene ni idea de lo que se va a preguntar? ¿O ya lo sabe, nomás que no lo puede decir? Creo que el Ejecutivo tendrá en su momento que exponer las preguntas. Nosotros conocemos algunos temas, pero como digo, somos muy orgánicos, respetuosos de la estructura que tenemos y obviamente pues ya la ministra sabrá en su momento porque es algo que el Ejecutivo lo va a plantear como tal. Entonces, dejar que ellos sean quienes expongan las preguntas al pueblo. Pero ya la sabe. ¿O no la sabe? Tenemos conocimiento, sí, internamente, orgánicamente, claro. Sí, estamos trabajando, no están definidas todas, pero ya en su mayor porcentaje está ya casi delimitado esto. Perfecto, y en el caso de usted, ya como ciudadano, como especialista, como abogado, ahora como legislador, ¿qué temas cree que son urgentes tratar en la consulta popular? ¿Qué es algo que es ineludible para este proceso? Bueno, la estructura de país como tanto, ¿no? Las instituciones dentro de la institucionalidad que ha demostrado muchas fallas que existen, que no han sido necesarias. Existen temas que fueron eficientes en la Constitución del 2008, en la Constitución del 98 y no ahora. Entonces, todo este tema de institucionalidad, de estructura como tal, esencia del Estado, pues debe ser puesta a consideración del pueblo ecuatoriano para que sea el pueblo quien elija sobre si se continúa, no se continúa, o se reestructura las instituciones del país. Yo creo que por ahí puede ser un enfoque principal y no descartar tampoco temas en cuanto a la seguridad, en cuanto a los límites que tenemos también dentro de las acciones públicas, dentro de las acciones que tienen también los mismos militares, ¿sí? Recordemos que somos suscriptores de tratados internacionales, de algunos asuntos que nos limitan, y eso obviamente se lo puede hacer únicamente a través de reformas constitucionales, sea en una asamblea constituyente o sea en una consulta popular, que es la opción que Daniel nos está planteando, algo que es inmediato. Más o menos por ahí iría el tema. O sea, usted básicamente es revivir quizás la pregunta que hizo Lazo en su momento de quitarle la responsabilidad de designación de autoridades de control al Consejo de Participación para que vuelvan a la Asamblea. ¿Eso se refiere? Bueno, en los temas de institucionalidad abarca muchos temas. O quizás hay otros sectores que quieren eliminar el Consejo de la Judicatura, por ejemplo.
Podría ser por ahí también, como digo, el tema de la institucionalidad es muy importante para poder seguir avanzando como país dentro de la gobernabilidad y obviamente dentro de cada poder del Estado, ¿no? Los límites que tenemos, hasta dónde podemos ir y qué no ha sido eficiente y qué realmente no se lo puede sostener. Pues obviamente todo eso va en temas constitucionales que ya en la consulta, espero que ya que en los próximos días la señora ministra ya se pronuncie también al respecto con temas concretos como tal. Ahora, se acaba de aprobar una reforma parcial a la Constitución en la Asamblea, asimismo, con más de 100 votos, casi unánime, si mal no recuerdo, el tema de la reforma parcial para la participación de los militares en casos de excepción en la seguridad interna. Pero ¿cuánto más se quiere avanzar? ¿Hasta qué punto usted cree que debería llegar la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna? Porque, a ver, usted acaba de hablar que puede ser una pregunta más en la consulta, pero se acaba de aprobar una reforma parcial sobre ese tema. Sí, efectivamente se hizo una reforma al artículo 158 de la Constitución, pero recordemos que como legisladores también tenemos ciertos límites y no lo podemos hacer, sino obviamente ya es esto a través de una asamblea constituyente o de una consulta popular en cuanto al actuar que tienen las Fuerzas Armadas, los límites que tienen y obviamente pues cómo se lo puede determinar. Recordemos que el gobierno anterior hacía o presentaba los estados de excepción a cada rato, ¿no? Y eso es un desgaste de recursos económicos también para el Estado porque abarca otros temas más y lo que queremos hacer es que las Fuerzas Armadas puedan de una manera directa actuar. Para esto se necesita no solo la reforma del 158, sino ya hacer que esto se haga una reforma completa dentro de la Constitución de la República. Entonces, estas herramientas jurídicas van a hacer que no se vuelva ilegal lo que es justo, lo que es necesario ahorita para los ciudadanos. Que actúen las Fuerzas Armadas frente a una delincuencia que es completamente, digamos, más fuerte, más avesada cada vez. Entonces es necesario que tengamos esa fuerza de choque del ejército para que nos ayude a defendernos, ya que estamos empezando a perder un poco las riendas en cuanto a la defensa que tenemos de una manera interna. Entonces esto se encuentra, como digo, delimitado en la Constitución de la República en cuanto a su actuar de los militares y es lo que está también encaminado dentro de la consulta popular que queremos hacer. Asambleísta, buenos días. Doris Arroyave le saluda. Para que el Plan Fénix se ejecute a cabalidad, ¿cuál es la intervención de la Asamblea y de qué requiere el gobierno central de la Asamblea para que este plan empiece a funcionar al 100% y ya se vean resultados? El Plan Fénix nace justamente en campaña de Daniel frente a la crisis de seguridad que vivimos. Sí, y esta es la articulación de varios sectores, no solamente dentro del Ejecutivo, sino también con el resto de instituciones del Estado. Aquí entra el Ministerio de Gobierno con la Policía, entra también el Legislativo, porque tenemos también que dar las herramientas jurídicas a fin de que no se vulneren también ciertos derechos de las autoridades o de la fuerza pública, de que no se vulneren pues y que sean más eficientes la norma al momento de sancionar. También está involucrada aquí la función judicial. Tenemos que tener fiscales, jueces más eficientes, más rápidos y obviamente para eso las herramientas jurídicas pues en que nosotros como asambleístas podamos hacer las reformas necesarias al Código Orgánico Integral Penal, podamos hacer algunas reformas a fin de que no se abuse del derecho, que es lo que constantemente se lo ha estado haciendo, ¿no? Aplicando, utilizando herramientas jurídicas para sacar o dar beneficios a ciertos delincuentes que ya han sido capturados 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces y siguen utilizando recursos para poder mermar sus penas, para poder salir con anterioridad. Entonces, el Plan Fénix es un conjunto, una articulación entre todos estos organismos. Nosotros dentro de la Asamblea Nacional y yo que estoy también dentro de la Comisión de Seguridad, hemos hecho ya y hemos solicitado a los diferentes responsables de cada institución a fin de que hagamos una mesa de trabajo y poder sincronizar las acciones, ¿sí? Poder sincronizar, hemos llamado al general de la policía, hemos llamado a la ministra de Trabajo, hemos llamado a la señora fiscal de la Nación, al presidente de la Corte Nacional de Justicia también, porque obviamente todos tenemos que apostar desde donde nos corresponde, desde donde tenemos la competencia legal para hacerlo y dar todo este conjunto, ¿sí?, de acciones para que el Plan Fénix funcione, porque de nada nos va a servir capturar delincuentes
si no tenemos una justicia eficiente, si no tenemos una norma eficiente, y obviamente pues el Ejecutivo también está en la obligación de fortalecer este plan Fénix con los recursos económicos que amerita, porque la policía también tiene que estar bien armada, tiene que estar bien capacitada, tener todos los recursos necesarios y poder reaccionar. Entonces, esto es el conjunto de varias acciones que van a dar efectividad al plan Fénix. Entiendo eso. Entonces, asambleísta, a partir de lo que usted me dice, me corrige, entendería que la participación del plan Fénix del legislativo, de la asamblea, sería, por ejemplo, reformas al COIP. ¿Están avanzando en eso? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el estatus? Sí, existen ya algunos proyectos que estaban ya presentados, están para tratarse en primer, segundo debate. El día de ayer también nuestra presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, también presentó reformas al Código Orgánico Integral Penal. Están presentadas también por parte de la Corte Nacional de Justicia algunos temas en donde queremos que la ley sea más eficiente, sea más rápida y obviamente también sea sancionadora, ¿no?, en los temas delictivos. Perdón. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son? Y desde su comisión, ¿qué temas han podido tal vez revisar, si lo han hecho hasta el momento, que son como fundamentales, que se requiere reforma? Sí, yo pienso, estoy seguro que el Código Orgánico Integral Penal que fue elaborado en el 2011, inclusive debería ser ya tratado en su totalidad. Como digo, en el 2011 teníamos una delincuencia menos avesada, no teníamos el tipo de delincuencia que actualmente tenemos. Sin embargo, hay que ser conscientes en algo. Nuestro tiempo ahorita en el legislativo es muy corto, es una asamblea sui generis, una asamblea que dura apenas 1 año, 5 meses nos queda, en donde va a ser muy difícil poder implementar todos los cambios que queremos hacer, no solo al Código Orgánico Integral Penal. Mire, recién hicimos una reforma constitucional al artículo 158, en donde se permite a los militares dar un poco más de flexibilidad en cuanto a su intervención. Entonces, hay que hacer algunos temas más adicionales para poder tener efectividad. Algunos temas en el Código Orgánico Integral Penal, sí, porque existen muchos beneficios hacia estos delincuentes que no pueden ser, que no se puede dar. También, no solamente en el tema de eso, sino también, por ejemplo, la ley que ayer se presentó habla sobre el tema de femicidios, cómo combatirlos, cómo ser más eficientes con la ley, con la norma. De igual manera, el presidente de la Corte Nacional ha presentado algunos cambios que se necesitan, que se requieren hacer para que la ley obviamente vaya en beneficio de los ecuatorianos, ¿sí? Para que ya no se abuse del derecho con ciertas normas, se abuse. Lo digo ¿por qué? Porque a veces se piensa, ¿no?, en la justicia, en la legalidad, pero muchos abogados, y lo digo como abogado, a veces utilizamos normas para beneficiar a gente que no debería ser beneficiada con eso. Hay temas, por ejemplo, como los famosos habeas corpus, que ya están en temas de la Constitución. Entonces es un conjunto de normas que hay que irlas regulando para que tengan efectividad y se articulen ya en beneficio de la sociedad y no de los delincuentes como hasta la fecha se lo ha estado manejando. Gracias al asambleísta Diego Matovelle de la SUAY, vocal del CAL por ADN. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias. Estimado Jimmy, muchísimas gracias. Un lindo año. Igualmente.